El grupo La Tertulia se siente honrado con su presencia. Nosotros somos un grupo polifacético, cultural, donde hacemos peñas, debates, de toda índole. Y en esta pandemia, pues, tenemos un récord de más de 30 intervenciones de personalidades importantes de nuestro país. En el día de hoy lo hemos invitado a usted con el fin de hablar de muchas cosas, pero es importante un tema capital que usted domina, que es el tema de la energía, el cambio climático. Y también el público, pues más tarde, pues le hará preguntas libres del tema que le interese, pero queríamos participar, que usted participara con nosotros y nos hable de, más que de política, de energía, de física, de química, hasta de filosofía, si es posible. Bienvenido, Ramón Albuquerque. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer que me inviten a hablar de cualquier cosa. Ese es el mejor tema. Y pienso que la energía es excelente porque la historia de la humanidad es la historia de la energía. No cabe duda. El hombre, pues, y esto decía a propósito del coronavirus, que de acuerdo a la teoría del Big Bang, se dice que los ciclos del universo son de 15.000 millones de años y que actualmente tenemos en el último ciclo 4.800 millones de años, pero que la vida de los microbios tienen unos 3.000 millones de años. Y la vida de los seres humanos apenas pudiéramos ir atrás tal vez 10 millones, pero que del tiempo en que el hombre se hizo bípedo a nuestra fecha han podido transcurrir tal vez, o aquel animal antropoide se hizo bípedo, han podido transcurrir tal vez 2 millones de años, pero realmente el estallido que hizo crecer y desarrollarse la inteligencia humana fue cuando hace 650.000 años que el hombre aprendió a dominar el fuego. Antes lo conocía por los volcanes, los que vivían cerca de ellos, por los geysers, los conocía por los fuegos que iniciaban los rayos y todas estas cosas, pero realmente aprender a dominar el fuego y producirlo en cualquier espacio a voluntad, de eso hace más o menos 650.000 años, y es cuando empieza con el Homo erectus el desarrollo del cerebro humano, y todo esto es gracias a la energía. ¿Por qué? Porque el hombre, antes de dominar el fuego, pues no podía nada más que en las noches vivir en cavernas, escondiéndose, huyendo de las fieras, pero al poder hacer fogata, al dominar el fuego y hacer teas, entonces pudo vivir las noches. Antes vivía huyendo las noches. Y eso multiplicó su tiempo útil. Pero también pudo irse a las zonas frías del planeta, porque antes de dominar el fuego, solo vivía en las zonas cálidas, porque pudo irse a la zona fría, porque pudo hacer fogata y teas y combatir el frío. Y entonces se le amplió el espacio, pero además el hecho de poder cocer los alimentos con el fuego, entonces le permitió tiempo libre porque los alimentos cocidos se digieren en una décima parte de los alimentos crudos. Y entonces tuvo tiempo para pensar, jugar y el ocio. Y eso fue lo que se dice que contribuyó a desarrollar más su cerebro, tanto que al término del Homo erectus, el cerebro humano ya tenía 1300 cc. Y cuando el Homo erectus entonces entrega al Homo sapiens. Todo esto nos dice que la historia de la humanidad es la historia de la energía, de esa compañera fiel que ha tenido el hombre siempre, que es la leña, porque con la leña aprendió a capturar el fuego y a reproducirlo, y la leña nunca le ha abandonado. A la leña se unió luego el
el carbón, luego se ha unido el petróleo. Hay problema de conexión. Parece que... Habían ¿Qué pasó, Andrés? Él tiene una conexión, una señal muy Débil, bajita, débil, sí, débil. muy Sí. débil. Eh, Recomendación que cierre todo lo foráneo que él tenga en la computadora, que debe de tener muchas cosas para que entonces la computadora funcione más rápido y que la computadora la ponga donde le dé aire para que el procesador... parece que, deja ver, ACC, donde sí. le da. Don Ramón, parece que hay un problemita con la conexión suya. Usted está lejos del router del internet. No, no. Bueno, ahora se escucha ya, pero hubo un periodo de 2 minutos que no se escuchó nada. Claro, claro, lo entiendo y me di cuenta. Pues Sí. bien, ¿puedo ir? Sí, sí. Bueno, entonces, en 1859 fue cuando se desvió, ya que ustedes están interesados en la energía y el cambio climático. El hombre venía orientándose hacia el desarrollo de una revolución industrial o de un sistema civilizacional basado en el hidrógeno. Había capturado su dominio tecnológico del fuego en la leña, pero luego en los 1700 entró el carbón y se desarrolló entonces la tecnología, la revolución industrial basada en el carbón mineral, tanto para la obtención de energía como para la obtención de disímiles productos a través de la destilación de la hulla o del carbón. Y el carbón es terriblemente contaminante, pero por la densidad poblacional del planeta, que para los 1800 tal vez tenía 1.300 millones de... En realidad, cuando Cristo andaba por el mundo, se estima que la población del planeta eran 300 millones de años. Cuando Thomas Malthus publicó su gran libro sobre la demografía y aquel dilema de que los alimentos iban a ser, podían reproducirse en escala aritmética, pero el crecimiento poblacional en escala geométrica o exponencial. Bueno, cuando se publicó ese libro en 1798 en Cambridge, pues se estima que la población del mundo eran 900 millones, pero eso significa que en 1800 años la población del mundo apenas creció en 600 millones, pero ya para 1850 eran 1.300, 1.400 millones, lo que quiere decir que se duplicó en 50 años y ya para 1900 también subió enormemente a pesar de la pandemia. Y ya para 1950 teníamos 2.500 millones de almas, de personas, solo que de 1950 al día de hoy, en 70 y tantos años, ha habido una explosión de 5.000 millones más y hemos pasado a 7.500 millones. En todo esto, hoy es una presión, una densidad poblacional mucho mayor. En 1850, 1830, ya repito, eran como 1.300, 1.400 millones. La contaminación se sentía mucho menos, pero la industrialización basada en el carbón fue también catastrófica. De allí empezó Londres a convertir su cielo en un cielo gris profundo, porque para la calefacción se utilizaba carbón en los hogares, carbón en las industrias y para también la producción. No se conocía la electricidad,
no se dominaba en la bombilla de iluminación, no se dominaba el motor de inducción eléctrica todavía, pero sí se conocía el motor a vapor y se conocía todo esto. Es en 1859 cuando en Titusville, Pennsylvania, Wheeler Clark, un ingeniero ferrocarrilero, hace unas perforaciones y a 400 metros de profundidad logra el primer pozo petrolero comercial y pozos de gas también. Y allí es que empieza el mundo del petróleo. Y originalmente el petróleo se destilaba para obtener solo querosén. No se conocía la gasolina, no se conocía el diésel, los gases sí se conocían, el metano, el gas natural, desde tiempos 2000 años antes de Cristo, en China ya se utilizaba, pero su desarrollo empezó allí, el desarrollo del gas de manera masiva del gas y del petróleo, pero del petróleo, el petróleo se destilaba para obtener queroseno. Y eso fue lo que felizmente pudo salvar las ballenas de la extinción, porque todos los hogares del mundo se alumbraban con aceite de ballena y las calles de principales ciudades del mundo y estaban al borde de la extinción, pero el surgimiento del petróleo y la obtención del queroseno, el queroseno reemplazó el aceite de ballena y salvó. Si tenemos ballena hoy, se debe a eso. Pero el petróleo siguió su evolución, aparecieron los hermanos Rockefeller, y Rockefeller en apenas 30 años diseñó e instaló 45 refinerías. Y ya para final de siglo, 1895, la Standard Oil tenía el 95% del control del petróleo del mundo, y ya el petróleo empezaba a explotarse en alrededor de 10 millones de barriles de petróleo por día a final del siglo. Hoy en día, el petróleo se explotan. Antes de la pandemia se explotaba 100 millones de barriles diarios, que son 47 mil millones de toneladas de petróleo al año, 37, 38 mil millones de toneladas. El carbón sigue también explotándose por el orden de las 40 mil millones de toneladas de carbón mineral. El gas se explota y se consume cada año 3.000 billones de metros cúbicos de gas natural y entonces unas 140.000 toneladas de mineral radioactivo, básicamente uranio, para la producción de electricidad en plantas nucleares. Los avances de la energía, alternativas renovables, las energías verdes, como son el uso de la celda fotovoltaica o las plantas solares térmicas. Ustedes comprenden perfectamente que las celdas fotovoltaicas se unen en un panel, 60 o 70 celdas, y allí se forma el panel que puede producir usualmente 240 watts, 300 hasta 500, y ya los hay hasta de 750 watts. Ya la tecnología ha avanzado mucho. Las celdas pueden ser monocristalinas porque son semiconductores del silicio, o policristalinas o amorfas también. Entonces esto ha evolucionado mucho, pero se ha instalado muchas plantas solares fotovoltaicas en el mundo. Yo mismo he diseñado algunas y ahora le voy a instalar una que ya nos dieron la concesión en la Comisión Nacional de Energía, Autesa, en Carbonera, Montecristi, de 60 megas, y vamos a extenderla luego hasta 100 megas, de manera que son inversiones considerables del orden de los 100 millones de dólares, pero también la energía eólica. El país tiene ya muy bien conocido su potencial de energía solar fotovoltaica, porque el Banco Mundial
hace un año, gracias al desarrollo tecnológico y al gran esfuerzo financiero de World Bank, del Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento, como es su nombre real y se abrevia como Banco Mundial, pues ha ofrecido al mundo lo que se llama The Solar Atlas, the Global Solar Atlas. Global Solar Atlas, el Atlas Solar Global. Ustedes pueden entrar a él libremente, anótenlo, por los que no estén familiarizados con ello, de Global Solar Atlas. Y ese instrumento impresionantemente útil le da a usted, desde que usted hace el clic en internet, le aparece el mapa. Y entonces le aparece el mapa en una sola dimensión desde el mundo entero. Entonces usted escoge el país que quiera averiguar su potencial solar fotovoltaico. Si entra a República Dominicana, entonces usted va a ver que el mapa de República Dominicana está más enrojecido en los lugares donde tiene mayor potencial fotovoltaico. ¿Dónde está el mayor potencial fotovoltaico del mundo? Pues en el desierto de Atacama, en el Sahara, bueno, y en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, etc. Pero en República Dominicana es en Tabararriba, en Asua, ese es el lugar de mayor. Allí hay 1890, 1870 kilowatts por año, por metro cuadrado a máxima potencia de los paneles. Pero los segundos lugares son San Juan de la Maguana, Neiva, la línea noroeste y algún lugarcito puntual por allá, por Cabo Engaño, por el extremo, y por Baní hay algunas zonas, pero evidentemente que las zonas centrales del país, cordilleras y lugares con muchas nubes y mucha humedad y muchas lluvias, pues tienen bajo potencial. Se ha estimado que el país pudiera instalar cerca de tal vez 30,000 megavatios. Pero con la energía solar usted debe tener siempre presente que hablar, por ejemplo, Punta Catalina te genera 750 megas a carbón. Y si fuera gas, fueran 750 megas. Pero si es una planta que le diga a usted que genera 170 megas, usted tiene que dividir entre 5 o mejor 6 para saber cuál es realmente la cantidad de megawatts que puede generar en base, es decir, de manera consistente, como si fuera 24 horas. Porque esa planta, Punta Catalina o cualquier otra, puede generar las 24 horas durante todo el tiempo que esté encendida, pero la solar fotovoltaica solo generan realmente de manera apreciable desde las 10:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cuando el componente de rayos infrarrojos son más altos en la radiación solar, porque la radiación solar tiene una compleja composición, un 38% de rayos de luz visible, que es con la que nos podemos entender viendo. Ahora, tiene cerca de un 40% de rayos infrarrojos y el resto de rayos ultravioleta es el más conveniente para la generación, y los otros son infrarrojos, pues rayo gamma, etcétera. Y eso varía durante el día, pero la mayor concentración de ultravioleta es de 10:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que son los que se convierten en energía eléctrica. Por eso, no es lo mismo decir 750 watts de capacidad instalada en solar fotovoltaica que decir 750 en planta de generación a carbón, petróleo o gas, que siempre está disponible. En la solar fotovoltaica hay que dividir entre 5.1 o 6.
Entonces, una planta de 750 de capacidad instalada en solar fotovoltaica se convierte realmente en 100 o algo así, que es lo que usted puede equiparar con la otra, que puede generar siempre. Entonces está la eólica, también IRENA, que es el Instituto Mundial sobre Energía Renovable, pero que también ha producido unos atlas muy útiles para la energía eólica. Están disponibles también en la internet y dicen que el país tiene una capacidad potencial de 30.000 megavatios potenciales que pudiera ir desarrollando a lo largo del tiempo. El factor de utilización del viento también varía con las horas del día, el régimen de viento, etcétera, etcétera. Y eso, usualmente el factor que se toma es de un 28% de las horas totales del día, del 28% de 24/7. Son los factores de utilización y algún grado de desventaja, si pudiera decirse así, que tiene estas fuentes de energía tan generosas, tan limpias, absolutamente limpias, y que con el desarrollo tecnológico se han abaratado en costo y pueden ir introduciéndose, pero todavía el mundo no genera, a pesar de todo lo que uno oye decir, de que Alemania se ha ido un 26% eólico, España un 22% en términos efectivos, que ha hecho muchos esfuerzos. En realidad, el mundo no genera ni un 4% todavía de energía eléctrica, que es la forma de energía más universal, porque casi la comodidad y la industria moderna se ha ido por la energía eléctrica. Entonces, todo lo referimos a fuentes de calor para poder convertir ese calor en energía eléctrica. Todo pasa a través de esa forma de energía que se llama calor. Hay muchas otras fuentes de energía. Está el gradiente térmico marino, que tendrá una importancia extraordinaria. Ahora mismo Puerto Rico está disponiendo de una licitación pública para empresas que quieran instalar una planta que va a costar $300 millones para generar electricidad a partir del gradiente marino. ¿Y qué es eso? Que en la superficie de las aguas usted puede instalar grandes barcazas e instalar allí grandes tanques que usted puede llenar de propano. Entonces, esos grandes tanques con el nivel de radiación solar cubierto de una pintura especial que acumula el calor, pueden llegar a temperaturas de 200, 180 grados. Imagínese usted la presión que genera el propano a esas temperaturas. Entonces, ese propano caliente pasa por turbinas, que esas turbinas se mueven, entonces mueven los dínamos para generar electricidad. La electricidad se envía a tierra y entonces el propano, una vez ha hecho el trabajo y se deflacta dinámicamente, térmicamente, en termodinámica, entonces se baja a las profundidades marinas de 2.000, 2.000, 3.000, porque nosotros aquí en el Caribe tenemos profundidades hasta de 11 kilómetros. Y usted se para frente a Bahía de las Águilas y 8 kilómetros hacia el mar profundo, baja y ahí hay 4,5 kilómetros de profundidad. Entonces, la temperatura de las aguas a esa profundidad pues puede ser 6, 7, 5 grados centígrados. Entonces, el propano se mezcla con esas aguas que se bajan bombas a esas profundidades que envían las aguas tan frías, y entonces el propano vuelve y se licúa de gas, pasa luego otra vez a ser líquido, vuelve y se recicla a los mismos tanques y en un circuito cerrado pues puede generar
enormes cantidades de electricidad. Esto es lo que le llaman de OTEC, de Ocean Thermal Energy Conversion, la conversión de energía térmica oceánica, que le llaman también el gradiente térmico marino. Pero hay también muchas otras formas, así como hay molinos de viento que los mueve el viento, hay molinos que se entierran en los mares aprovechando las corrientes que hay marinas, que entonces mueven las aspas de las turbinas y generan electricidad con las corrientes marinas, y esa es una forma de energía incluso más rentable que la eólica, aunque resulta un poco más costosa. También está el tema de la energía nuclear, que cada vez se ha hecho menos peligrosa, todavía subsiste el tema de los residuos radioactivos, dónde colocarlos y todo eso. Ahora surge la alternativa tecnológica de utilizar torio en vez del uranio, y entonces el torio sí que es mucho menos peligroso, y entonces Japón ahora, que a pesar de el desastre de Fukushima ha vuelto a la energía nuclear, pues está contemplando el uso de torio con mucho éxito. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la energía eléctrica es fundamental para el tipo de civilización que hemos seguido. Al abandonar la energía, la economía que se esperaba pudiera haberse basado en el hidrógeno. Ya dije que en 1859 hubo ese cambio tecnológico, venían haciéndose muchos experimentos exitosos para basar la generación de electricidad en la producción, primero la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno, y utilizar el hidrógeno como combustible. Entonces, si hubiésemos seguido esa ruta, tal vez hubiéramos tenido un tipo de civilización con menos impacto en la atmósfera, porque lo que ocurre es que el Sol nos envía lo que la NASA llama la radiante solar y la constante solar, y la constante solar es 1368 watts por metro cuadrado que nos envía el Sol permanentemente. Con esto, la atmósfera absorbe un 70% de esa energía, y entonces nos llega a la troposfera el resto. Lo que ocurre es que cuando entonces sobrepasamos el contenido de CO2 en la atmósfera, ustedes saben que antes de la revolución industrial, antes de 1734, se ha determinado a través de los glaciares, haciendo perforaciones en los glaciares que se estima que correspondían a 1734, eso se logra con la profundidad de perforación en los glaciares, que se van midiendo las edades en que se formaron, y entonces sacando testigos de hielo de esos glaciares que se supone corresponden a 1734, al año 1734, punto preindustrial. Entonces se llevan esos testigos de hielo a los laboratorios, se les saca el aire que contenía, y a ese aire se le mide entonces el contenido de CO2, y así podemos saber que antes de las revoluciones industriales, pues nuestra atmósfera tenía 228 partes por millón. 228 partes por millón de contenido de CO2, pero debido a las adiciones, imagínense usted inyectándole 38 mil millones de toneladas de petróleo cada año, o 100 millones de barriles por día, inyectando, quemando 40 mil millones de toneladas de carbón cada año, cuando la quema de una tonelada de carbón produce 2.5 toneladas de CO2. También quemando, aunque es menos contaminante, pero lo es también, el gas natural,
que es metano en 98%, pues entonces 3.000 billones de metros cúbicos por año y quemando 140.000 toneladas de uranio, desintegrándola, aunque es mucho menos contaminante, pero también contamina. La atmósfera no ha podido permanecer estática y entonces se produce el efecto invernadero, que es cuando la atmósfera deja de proyectar hacia el espacio de esa constante solar de que les hablé, 1.368 watts por metro cuadrado, deja de proyectar la cantidad de energía que debe devolver al espacio, porque la Tierra debe ser neutra en términos energéticos. La misma cantidad de energía que recibe debería también devolver al espacio. Si no lo hace, entonces se queda una acumulación que es lo que genera el efecto invernadero. Sobre la energía, no pudiéramos quedar muy satisfechos si no decimos que debemos saber que vivimos en un planeta que es un planeta cargado de energía, es una bola de fuego. En el centro del planeta está dominado por uranio, por níquel y por hierro. Y ese uranio está en reacción activa permanentemente, de manera que la principal bomba atómica es el mismo planeta, porque el calor que tiene el planeta en su centro, que pasa de los 5.000 grados centígrados, casi 6.000, la misma temperatura que hay en la superficie del Sol, la tenemos en el centro de nuestro planeta por la desintegración atómica nuclear del uranio, y entonces eso es lo que provoca que haya mucha convección, transporte de calor por convección que mueve todo el magma planetario, y entonces al llegar al manto magmático, que es donde hace contacto con la costra terrestre, hay muchos puntos débiles y allí se generan los volcanes. Se calcula que hay unos 1.800 puntos volcánicos, pero que solo 580 o 600 son los que se expresan en las tierras emergidas y 1.300 o 1.400 en los fondos marítimos o oceánicos. De manera que sí tenemos este problema del cambio climático. Muchos han dicho también que los efectos del cambio climático no se debe solo a las actividades tropogénicas del hombre, sino que hay toda una variabilidad de cambio de clima a través de las variaciones electromagnéticas y del fenómeno de la circulación de la energía en el universo. No es solo una acción del hombre, sino que la energía, como decía Einstein, es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y entonces toda la masa se vuelve energía, y el punto aquel cuando termina el ciclo, según la teoría del Big Bang, es cuando se ha resumido en un solo punto toda la energía del universo, toda la masa, todo el tiempo y el espacio. Cuando se unen las cuatro variables, entonces allí empieza el punto de donde la temperatura se calcula que llegan a trillones de grados centígrados, y aquí ocurre el estallido, el Big Bang, para iniciar la vida del planeta de nuevo. Entonces, los cambios climáticos no solo son efectos del hombre, y hay un gran debate sobre eso, y por eso es que aún los centros científicos toman en cuenta que si el hombre, con su voluntad y decisiones y formulación de política, puede manejar los factores climáticos a su favor, no provocando variaciones nocivas, haría lo mejor, pero nunca que se crea que los cambios climáticos, el cambio climático que las Naciones Unidas muy bien en 1988
reunida en Toronto, creó el IPCC, el International Panel on Climate Change, el panel internacional sobre cambio climático, el IPCC, que ha trabajado con Al Gore en esas producciones de multimedia que han impactado al mundo y que educan tanto que sobrecogen a los sensibles y les dicen que algo hay que hacer, de que el hombre no puede convertirse en un factor autodegradante. Pero muchos de esos cambios climáticos se han dado porque son un cambio climático cuando la cultura sumeria allá en la Mesopotamia, de la que se han encontrado fuertes testigos en arqueología, piezas y elementos fundamentales de que fue cierto y ocurrió 10.000, 12.000 años antes de nuestra era, lo que quiere decir que fue un cambio climático. El mismo diluvio se ha rastreado que ocurrió en algunos lugares, que fue cierto, pero que estos fueron fenómenos climatológicos de grandes cambios que tienen lugar. El mismo desierto del Sahara, que hay tesis de que dicen que se formó hace 3 millones de años, el mismo fenómeno de cuando el mundo era un solo, digamos, un solo continente, Pangea o Pancha, y cuando había un solo océano que era el Atlantis, el hecho de que exista América Central, cuando se tienen testimonios y pruebas de que América, esa masa continental de América del Norte y la masa continental de América del Sur estaban totalmente separadas y América Central no existía, que brotó después. El arco antillano, que hace unos relativamente recientes 5 millones de años no existía, que fue el producto de las famosas placas tectónicas en que se divide la superficie del planeta. Esa estructura, la costra terrestre montada sobre el manto magmático, debido a las fuerzas internas por las explosiones nucleares del centro de la Tierra, sacuden esa costra terrestre y está rota en unas 28 placas tectónicas fundamentales y 60 y tantos secundarias, y de ahí es que nace la placa tectónica del Caribe, la placa tectónica de Norteamérica, sobre la cual está montado el arco antillano, sobre la cual estamos montados todos nosotros, pero que fuimos resultado hace unos millones de años muy recientes del estallido que crearon estas islas y que teóricamente pudieran desaparecer por el mismo mecanismo, pero que asimismo van haciendo girar los continentes. Es decir, que estamos en este planeta que tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, que hay cerca de 360 millones de kilómetros cuadrados que corresponden a los océanos y unos 158 tantos por ahí, no son cifras exactas, son de mi memoria, que son la sumatoria de las superficies que ascienden los continentes y los miles de islas que tenemos y que constituyen la superficie del planeta. Entiendo que pudiéramos seguir aquí, pero sería mejor que ustedes hicieran las preguntas que entendieran más pertinentes. Muchas gracias por escuchar. Excelente, don Ramón Alburquerque, excelente. Tenemos muchas preguntas, hay muchas manos levantadas. La energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? ¿Qué había antes del Big Bang? No tiene que haber nada. La pregunta no tiene sentido, porque el Big Bang se fundamenta, es la explicación, una teoría, una hipótesis, desde luego sin comprobación alguna, que entretiene el mundo científico para dar algún tipo de respuesta. Pero hasta ahora resulta casi innecesario buscar, porque ya se ha comprobado que existen más de 300.000 millones de galaxias. Es una cuestión tan infinita, tan total. Es obvio que si ha tenido algún principio o un final, lo tiene en sí mismo
y que lo más sencillo es decir que la energía, como dicen los franceses, l'énergie rien se crée, no se crea, rien se perde et tout se transforma. La energía ni se pierde, ni se crea, ni se transforma. Así lo dijo Antoine Lavoisier. Y así lo ha confirmado Einstein, que para no perturbar creencias, dijo, lo cierto es que no tenemos toda la explicación científica, apenas empezamos a creer que vamos por buen camino, pero todo el que quiera creer en sus religiones, que lo crea, para no buscarse problemas. Pero América está libre de estas religiones, porque hay 3 tipos de religiones: las humanas, las naturistas y las revelacionistas. La energía humana es como el budismo, es Siddhartha Gautama Buda, 547 años antes de Cristo, crea el budismo, pero él no tenía pretensiones de Dios alguno. Él lo único que buscaba era el estado de iluminación perfecta a través del dominio de la voluntad humana, por eso le llaman religión humana. Entonces está el mismo confucianismo, no son religiones que tienen dioses, por eso casi todo Oriente no tiene dioses. Entonces están las religiones naturistas como el shintoísmo, el taoísmo, que adoran las expresiones de la naturaleza. Lo que ocurre es que entonces están las religiones revelacionistas, cuando se dice la leyenda de que Jehová se le apareció a Abraham, desde luego solo, y entonces allí nació el judaísmo. Luego viene el cristianismo como una modificación del judaísmo y nace el cristianismo, todo basado en una revelación, pero individual, donde nadie estaba acompañado. Y más tarde aparece el Islam, también basado en otra religión, y por eso a esas 3 religiones que dominan el mundo y las guerras del mundo se les llama religiones revelacionistas. Pero América tiene ese continente que va desde el polo norte al polo sur, el único continente vertical en el planeta, porque luego Asia y Europa están en el mismo hemisferio norte, África está en el hemisferio del Ecuador hacia abajo, pero América es el único que divide el planeta en 2. Pero además América no estuvo presente en el nacimiento ni en la formación de ninguna de estas religiones. América está libre de que le acusen de nada en ese sentido. De manera que el universo tiene su origen en la eternidad de la energía. La energía no tiene por qué tener acta de nacimiento, porque la energía como que todo lo crea. Sí. Bernard Guava. Buenas noches, ingeniero. Excelente explicación. De verdad que siempre que tengo la oportunidad de escucharlo, expresarse y hablar de ciencia, lo sigo en Twitter, siempre admirado de sus conocimientos. Bueno, tengo una pregunta. ¿Conoce usted o ha visto en Netflix un documental que hay? Bueno, es una serie de documentales que hay que se llama Con los pies sobre la tierra, en donde casualmente el primer capítulo trata sobre energía renovable en el caso de Islandia, cómo ese país ha logrado tener excelentes condiciones energéticas libres de contaminación. Y en otro sentido, una segunda pregunta es, como autoridad, ya estaba un poquito más en el ambiente político, como autoridad en el PRM, ¿cómo vislumbra usted la política en materia de energía sana para República Dominicana en este nuevo gobierno? Bueno, Islandia es un país que está sobre hielo y muy pequeño en población, 333,000 habitantes. El Distrito Nacional solo en votantes tiene 2 veces la población de Islandia, y entonces Islandia tiene mucha energía geotérmica, porque Islandia está en unos accidentes térmicos, termodinámicos impresionantes. Entonces, con solo perforar pozos, uno encuentra agua caliente a alta temperatura o vapor de agua que puede sacar y montar plantas generadoras de electricidad. Y entonces, cuando esa agua ha servido su trabajo,
se condensa y vuelve, se inyecta, y eso es funciona siempre, de manera que Islandia tiene cualquier fuente de energía en ese solo trabajo. Desde luego tiene muy mínima radiación solar y por eso no puede aprovechar la energía fotovoltaica como lo hacemos nosotros aquí. Por tanto, Islandia no es un buen ejemplo porque es un país tan extremo que solo existe Islandia como Islandia. Entonces, como él está solo en su clasificación, no pueden ser imitados. Por tanto, dejemos Islandia tranquilo. En el PRM hay muchas opiniones, pero el PRM se pronuncia en su promedio de opiniones, digamos así, por preferir las energías renovables. Desde luego, República Dominicana tiene que tener mucho cuidado porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Hay que hacer el cambio. Todo el mundo está apostando a una transición energética. De ese error que cometimos, llamémosle así, en 1858, fundando todo el desarrollo energético del mundo a partir de la quema de productos almacenados geológicamente en la costra terrestre, producto de épocas terciarias jurásicas, donde abundaron los coníferas, donde abundaron también las algas, las bacterias y todo, y entonces se convirtieron en fuentes fósiles de las cuales se puede obtener energía, y el único costo es identificarlo, buscarlo y extraerlo. No hay un costo industrial para producirlo porque están producidos ya. La geología y la carbonización anaeróbica de estas materias la hizo la naturaleza. La naturaleza fue la industria que los produjo. Entonces, eso hace que República Dominicana en esa transición energética tiene que seguir utilizando diversas fuentes y entonces ir girando hacia las más amigables al medio ambiente, porque el país de repente no podría depender solo de energía solar fotovoltaica por más potencial fotovoltaico que tenga, hasta que no se desarrolle lo que hizo Elon Musk allá en Australia Sur, cuando instaló las grandes reservorios o plantas, parque de baterías, acumuladores, para almacenar en ese parque toda la energía solar fotovoltaica o parte excedentaria del consumo inmediato, la generación de energía eléctrica por fuente eólica, más allá del consumo inmediato, e incluso la hidráulica. Entonces, si se pudiese contar ya con una tecnología viable y sostenible en esos parques de acumuladores, entonces usted podría aprovechar las 5 o 6 horas diarias para aprovechar toda la energía solar que pueda aprovechar. Pero el problema de las energías renovables, exceptuando la hidráulica, pero la hidráulica, permítame explicarle, que tiene sus limitaciones en nuestro país. Por ejemplo, Islandia, que usted mencionó, tiene todas las presas que quiere construida por la propia naturaleza. ¿Por qué? Porque las grandes montañas llenas de hielo, cuando se deshielan, actúan como presa. Entonces, usted tiene con solo colocar generadores eléctricos para aprovechar esas caídas de agua. ¿Por qué? Porque aquí los ríos solo se nutren de la lluvia, porque no tenemos altura por encima de 3.150 metros.
y al Pico Duarte no cae nieve. Entonces, si cayera mucha nieve, entonces nuestros ríos se alimentaran de la lluvia y del deshielo de las nieves o de los grandes casquetes polares o témpanos, cosas así, que no los tenemos. Como no los tenemos, nuestros ríos están limitados a las lluvias. Y tenemos la suerte que tenemos una geografía, porque por ejemplo Cuba no puede tener hidroeléctrica porque Cuba solo tiene una sola altura, que es el pico Turquino, 1730, pero luego usted oye hablar de la Sierra Maestra, que es más fantasía, eso es como los haitises. Entonces, los ríos de Cuba son cortitos y por eso no puede, es más, todas las presas juntas de Cuba generan como Tavera, todas, y no tienen dónde construir porque no tienen altura. Lo mismo le pasa a Brasil, que tiene la presa más grande del mundo, pero en Paraguay, es de los dos países, pero ¿dónde la tiene? En territorio brasileño, que son 8.5 millones de kilómetros cuadrados. No, la tiene en Paraguay, porque al no tener altura no hay accidentes para energía potencial, para almacenar. Entonces, hay limitaciones. Nosotros en la presa hidráulica, en estas formas de producir electricidad, tenemos las limitaciones de que nuestros ríos solo se nutren de las aguas cuando llueve. Entonces tenemos que tener políticas muy sabias, muy especiales. Por otro lado, ya dijimos las limitaciones de la eólica y la solar porque el país pudiera generar mucha electricidad, pero si no la puede almacenar, no la puede consumir toda de una vez, porque el consumo del país a lo sumo es de 2.700 megas y podrá ir creciendo, pero lo que es cierto es que debemos aprovechar la energía marina, el OTEC, cuando se desarrolle, debemos aprovechar, pero para eso tenemos que desarrollar las investigaciones geológicas y geotérmicas para saber si tenemos fuentes geotérmicas. No se han hecho exhaustivamente, a lo mejor las tenemos. Tenemos que ahora desarrollar los más grandes y osados proyectos de búsqueda de petróleo y de gas. Parece que pudiéramos tener en nuestras cuencas marinas, oceanográficas, pero no se ha hecho ni se ha confirmado. Tenemos la presencia física de petróleo en Asua y en varios puntos. Es cierto que está ahí, pero no en las cantidades comerciales que se requiere. Entonces, ¿qué tiene República Dominicana? Que tiene que ir manejando su matriz de generación eléctrica con sabiduría. Lo que se ha hecho en los últimos tiempos es sabio. Se ha ido apostando más al gas y fuimos el primer país de América Latina que en el 2002 tuvo una planta receptora, almacenadora y despachadora de gas natural líquido. La primera, porque el gas natural se ha empleado, ya dije, desde 2000 años antes de Cristo, pero eran naciones que estaban dentro del continente y entonces los gasoductos se pasan de un país a otro y se lleva el gas de la Siberia, se lleva a Europa, pero nosotros somos una isla que está a cientos, miles de kilómetros de cualquier fuente, a 100, 800, 700 kilómetros de Martinica, tal vez menos, pero que es la fuente más cercana de gas natural. Entonces, para poder traer el gas aquí no se podía traer por gasoducto y por eso vinimos a conocer el gas natural tan tarde, en el 2002, pero es que aquí solo se puede traer líquido. Entonces un barco no se puede llenar de gas, tiene que llenarse de gas en forma líquida. Y no fue hasta hace unos 40 años que se supo que el gas natural, cuando usted lo baja a una temperatura criogénica de menos 163 grados, entonces usted puede aplicarle tres presiones, 3 atmósferas de presión y lo puede licuar. Pero ese gas licuado tiene que mantenerse
a menos 163 grados centígrados, que es 3 veces la frialdad de los polos. Entonces es altísima tecnología y este país tuvo su primera planta en el 2002. Ahora la segunda se está haciendo en Panamá, ya está funcionando, pero eso es mucho decir que en gas natural líquido, que es lo que está marcando esta isla, Argentina no lo necesita porque Argentina coge el gas de Bolivia. El gas de Bolivia va a Brasil porque pueden llevar gasoductos, pero para traer gas natural aquí tiene que ser gas natural líquido y entonces tienen que ser plantas especiales porque todo tiene que ser criogénico y la criogenia se desarrolló después de las grandes incursiones y estudios del espacio, porque la criogenia es la ciencia que estudia el comportamiento de los metales a temperaturas extremadamente bajas y por eso no era puntero, ahora estamos en ese ambiente. Yo pienso que en esa transición energética República Dominicana tendrá que hacer todo cuanto sea posible para ir aprovechando la energía solar, la energía eólica, ir investigando si tiene o no petróleo y gas, si tiene o no geotérmica, ir también detrás, dando seguimiento a lo que ocurre en Puerto Rico con esta planta OTEC de Ocean Thermal Energy Conversion y también lo que pueda ir surgiendo con otras formas, como por ejemplo las turbinas enterradas en los fondos marinos. Nosotros tenemos muy buenas corrientes. De ahí es que podemos sacar, mover y vamos a tener que seguir usando el carbón por un tiempo. Cuando ya avancemos en otros tipos de energía, pues se pueden convertir las plantas a carbón y salir de esa fuente de contaminación. Luis Miguel Peralta, hay muchas preguntas, ¿eh? Luis Miguel Peralta. Cogí el mensaje. Si hay muchas preguntas, sea breve. No, por nosotros no hay problema. Ok. Buenas noches, ingeniero. Para nosotros un placer tenerlo por aquí en la tertulia. Muchas gracias. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Por qué el Estado Dominicano, yo quiero que usted me dé una razón lógica, tiene contratos con los generadores y plantas eléctricas donde hay que pagarle a ellos, aún estén apagadas ese tipo de plantas? Y si el PRM cuando asuma ahora en el nuevo cuatrenio va a derogar ese tipo de contratos. Bien, como estamos aprendiendo todo, ¿verdad? ¿Cierto? Cierto. La palabra cuatrenio es asesina, porque no se dice cuatrenio, sino cuatrienio o cuadrienio. No es cuatrenio, es cuadrienio o cuatrienio. Pero siguiendo a dar respuesta, no es un disparate el que se pague a una planta cuando esté apagada. Porque esas plantas se instalaron cuando hubo crisis, que el país estaba desesperado. Entonces, un país que necesita de manera desesperada que se le instale una planta. Entonces, un país donde no se cumplen las políticas, donde no hay estabilidad en las reglas de juego. Queremos que lo haya de ahora en adelante, que sea un país con un Estado que dé garantía jurídica y todo eso, pero que también la garantía jurídica no se la dé solo a los poderosos y a las grandes empresas, que se la dé al pueblo pobre también, la garantía jurídica, porque garantía jurídica no hay para los pobres. Garantía jurídica hay para las grandes corporaciones. Entonces, como el principio de igualdad rige en la Constitución para todo, que sea así. Entonces, si una planta, una empresa viene a instalarse aquí en medio de esa situación, porque la propia crisis eléctrica o energética es producto de que nada se cumple, porque se hacen planes y luego no se cumplen. Por eso es que existe la crisis. Si fuera yo o fueras tú el que tiene su dinero o la empresa, le dice, miren, pero Estado Dominicano no se lo va a decir así, pero lo da a entender. Como ustedes no son muy estables en el cumplimiento de los compromisos y mañana yo me instalo y viene y se instala otro porque
me dan un contrato o firmamos un contrato hoy, pero mañana pueden firmar otro con otro. ¿Quién me va a comprar a mí la energía cuando yo la produzco, cuando yo no me la puedo meter en saco y llevármela de aquí? Yo no la puedo meter en furgones, la electricidad. Yo, si usted no me la compra, nadie me la va a comprar. Y entonces mi inversión. Entonces cuando llega eso, es que el Estado le dice, usted tiene razón. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo produzca bien y entonces ustedes tengan la presa llena de agua y prefieran producir con las presas? Yo no me opongo a que usted produzca de esa forma, pero me tiene que pagar a mí porque yo hice mi inversión contando con que usted me iba a comprar esta electricidad, de lo contrario no lo hubiera hecho. Esos son los argumentos que fueron más bien motivados por grandes crisis, por un Estado que no cumple su propia planificación. Y por eso es que se ha llegado a la vergüenza de tener que pagarle a empresas que estén pagadas. Pero también esos casos se debieron a que fueron algunas plantas que se basaban en gasoil porque se quería que se instalaran plantas rápido, en 6, 7 meses que estuvieran produciendo. Entonces las formas más rápidas, como no había gas natural en esos tiempos disponible, porque ya le dije que había gas natural en cantidades enormes, pero no el gas que se pudiera traer a República Dominicana porque no estamos interconectados con gasoducto, con ningún país. El gas aquí tiene que venir por barco y ya le expliqué la complejidad criogénica para traer el gas, que tiene que ser gas licuado. Entonces eso no existía. ¿Qué es lo que existía? El gasoil, el fuel oil. Entonces resulta que ese tipo de combustible, cuando el petróleo sube de repente, resulta casi prohibitivo usarlo para producir, sobre todo el gasoil. Entonces, cuando subía mucho el gasoil, era preferible mantener esa planta apagada porque salía demasiado costoso. Entonces, ahí venían y entraban en vigencia las cláusulas de salvaguarda que esas empresas con experiencia, una de ellas fue la Enron, que la trajo aquí. Enron era la principal empresa energética del mundo entero. Se fue a quiebra por dolos y contratos amañados, pero esa es la explicación que yo pudiera darle. Roy Vargas, adelante. Gracias. Saludos, ingeniero. Muy interesante su exposición. Saludos. Bueno, primero una observación. Los gases que son con efecto invernadero, que tienen efecto invernadero, principalmente son CO2 o dióxido carbónico y Son 22 gases. Son 22. Sí, bueno, los principales son CO2 y metano. Los derivados del nitrógeno, los derivados del azufre y el metano. Esos son los principales. Bueno, dióxido carbónico y metano. Sí, esos son los dos principales, pero también están los derivados del nitrógeno, óxido nitroso, óxido nítrico, óxido sulfuroso, los de azufre, etcétera, etcétera. Y otros más, porque están también los clorofluorcarbonos, que son los que se usan para los acondicionadores de aire, que por cierto, el principal consumidor de energía eléctrica del mundo son los acondicionadores de aire. La gente cree que son las industrias o las no. Los acondicionadores de aire en República Dominicana y en el mundo entero consumen el 60% de la electricidad que se consume. Interesante, ingeniero. Entonces, como le iba diciendo, en una gran proporción, los gases que producen el efecto invernadero principalmente son esos dos. Esos dos gases no son contaminantes. Entonces, se ha hecho una mezcla de lo que es contaminación por un lado y lo que es efecto invernadero por otro, y son dos cosas diferentes. Gases de efecto invernadero no necesariamente contaminan. El dióxido carbónico incluso es parte del cuerpo y el metano también. Entonces, la pregunta que quería hacerle,
En los últimos 150 años, que son los años donde la humanidad ha tenido una explosión en cuanto a lo que es la quema de combustibles fósiles, creación de gases de efecto invernadero, el calentamiento global, del cual se habla mucho, sin embargo, nunca se pone el número, que es de apenas 1 grado centígrado. 1.5 ahora. Bueno, ¿qué pasa? Eso se ha repetido antes, muchas veces, cíclicamente. Incluso el planeta ha tenido temperaturas más altas que las actuales. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿en qué se basa lo que dicen que es por efecto humano y qué porcentaje de ese grado centígrado o 1.5 grados centígrados se debe al efecto humano? Si se ha repetido antes, incluso con temperaturas más altas. Sí, claro, hace 3 millones de años hubo una temperatura que llegó casi a los 17 grados. Y si seguimos buscando, vamos a encontrar muchos casos. Cuando decimos el efecto invernadero, no se está diciendo que el CO2 es parte de la vida. Producimos al exhalar, emitimos CO2. Apagamos un fósforo por la descarga de CO2 que le soltamos cuando lo soplamos, que es tanto CO2 que hay tan poco oxígeno que el fósforo se apaga. Uno no apaga el fósforo por el golpe de viento, sino por el contenido de CO2. Y los océanos son intercambiadores de CO2. El 90% del CO2 que está en la atmósfera es intercambiado en los océanos. No, lo que estamos diciendo que el 1.5 watts como energía remanente que debería devolver la troposfera, el suelo del planeta, a la atmósfera alta para que de ahí lo eliminara, se queda contenido en las moléculas de CO2 dentro de la atmósfera cuando pasa de 278 partes por millón. Y como estamos por encima de las 400 partes por millón, entonces se produce un efecto invernadero. Es que las moléculas de CO2 no es que hagan daño, ni la de metano, es que sirven como caja de resonancia para esa energía que en vez de salir se queda absorbida. Entonces, esa es la explicación. Ahora, desde el principio yo dije, incluso cité los sumerios, un cambio climático de hace más o menos 10.000 años que elevó el nivel de las aguas por la elevación de temperatura que derritió los casquetes polares y las masas de hielo que si se derritieran todo, subirían el nivel de las aguas de los océanos en 7.5 metros de altura. Y entonces aquellos pueblos que eran costaneros quedaron sumergidos por la elevación del nivel de las aguas de los océanos. Y eso solo es posible, usted sabe que el agua, no hay ningún momento en la historia termodinámica de la Tierra en que alguien pueda demostrar el agua se formó en este momento. No, la teoría más creíble es de que el agua vino en meteorito, toda el agua que tiene el planeta, porque aquí no se puede demostrar termodinámicamente a partir de cuáles elementos y cuándo se formó el agua. De manera que el agua es uno de los misterios más refrescantes que tiene el planeta, pero es un misterio total porque de seguro que el agua es extra espacio estelar. Viene de otro, incluso se habla de otros espacios de nuestra galaxia. De manera que nadie ha dicho que todo corresponda al efecto antropogénico. No, estamos diciendo que con una descarga a los niveles que estamos hoy consumiendo la energía, 100 millones de barriles de petróleo por día antes de la pandemia, 37.000 millones de toneladas
métricas de petróleo cada año, 40.000 millones de toneladas métricas de carbón, 3.000 billones de metros cúbicos de gas. Todo eso tiene un efecto antropogénico. Y eso es lógico. Aquí en Jaina hace tiempo que el nivel de las emisiones, de la presencia de CO2 ahí, está por los 480, porque Jaina, aunque está sumida en pobreza y da hasta cierto escalofrío compararla, el nivel de industrialización o de presencia de industria, refinería, planta generadora de electricidad, parque industrial de Jaina y de muelle y de cosas, se parece a Rotterdam. Jaina es el Rotterdam de los Países Bajos, aquí en República Dominicana. Entonces, hay un efecto antropogénico, pero lo que no se puede demostrar es que todo dependa de esos efectos del hombre. Hay, sin duda, una responsabilidad compartida. Correcto. ¿A qué nivel? No sé, porque las preguntas a veces son atrevidas, pero las respuestas tienen que ser defensivas. Y quién sabe, porque eso es demasiado complejo. Carlos Mercado. Ingeniero, buenas noches. Gracias por participar en la tertulia. Mire, ingeniero, usted hablaba ahorita de las plantas que se colocaron. Yo estoy de acuerdo 100% con usted en esa parte, porque se tiene que garantizar la inversión, es inversionista. Ahora, la pregunta mía va, ¿por qué si República Dominicana, el gobierno dominicano está poniendo una planta a carbón, Punta Catalina, y va a invertir primero a 1.900 millones, ya se dice que son 2.800 millones? ¿Por qué República Dominicana tiene que hacer esa planta en un terreno prestado? ¿Y por qué no le cogió 100 millones y compró ese terreno a esa familia que todo el mundo sabe que está también en el sector eléctrico y que al final lo que se entiende que en algún momento el Estado Dominicano le va a pasar como pasó con muchas obras que tiene el Estado, que desde que son rentables lo asume la familia poderosa y compran esas grandes inversiones que el Estado dio al inicio? Entonces, mi pregunta va, ¿por qué el Estado no compró el terreno si está invirtiendo 2.800 millones? Bueno, esa es una buena pregunta para el PLD que se despide, que por lo menos tenga la valentía de decir por qué llegó a esos extremos de aceptar un enfiteutis, que es un contrato tan especial donde el dueño del terreno no lo vende, sino lo arrienda, pero lo arrienda por un periodo de tiempo, respetando, según ellos, de que la rentabilidad del proyecto, que es a 50 años, y eso no tiene explicación. Pero si alguien la tuviera, tiene que ser Danilo Medina y mi amigo Rubén Bichara, porque yo ni hice eso, ni estaba cerca, ni quise estarlo. Bien. Gonzalo. Adelante, Gonzalo. ¿Cuál Gonzalo? ¿El huracán o el que perdió? Es un mocano que se llama Gonzalo Sánchez. Ah, bueno, está bien. No me relaje, ingeniero, que mi nombre estaba limpio antes de esto y ya me fuyeron. No, el pueblo de donde yo vengo, mi campo, se llama Gonzalo. Ok. Sí, en Sabana Grande de Boyá. Hay un profesor de la Universidad de la Singularidad, yo no sé si usted lo conoce, que habla de lo siguiente. Él dice que en estos precisos momentos, el 42% de las plantas de carbón que hay en el mundo están produciendo pérdidas y que va a aumentar al 97% en el 2024, con lo cual el negocio va a ser cerrar las plantas eléctricas de carbón. Yo estoy ahora mismo en una página de un grupo que se llama Carbon Tracker, que es un grupo de expertos financieros independientes que lleva a cabo un análisis en profundidad sobre el impacto de la transición energética. Ellos dicen que ahora mismo en Inglaterra el 54% de las plantas dejan pérdidas y que esas pérdidas están siendo asumidas por el contribuyente inglés.
esos datos no lo dominaban las personas que han hecho Punta Catalina, porque realmente es inentendible que en todos los países del mundo se estén quitando y abandonando las plantas de carbón y en República Dominicana hagamos uso. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, primero que no creo esos datos, porque no es tan difícil poder hacer un balance energético de cuánto cuesta una tonelada de carbón, qué cantidad de electricidad produce cada kilovatio, cada kilogramo de carbón, y usted poder hacer un cálculo inmediato. El cálculo da muy rentable, porque ahora mismo una tonelada de carbón se puede comprar. Hay muchos tipos de carbón. Usted va desde el lignítico hasta carbón bituminoso, hasta el carbón antracítico. Todo depende de la cantidad del calor específico del carbón, el porcentaje de humedad, porcentaje de azufre, el porcentaje de traza de vanadio y de metales pesados, que son las características básicas cuando se compra carbón. Entonces, el carbón que se utiliza aquí es el subbituminoso, que tiene entre 9.500 a 10.000 BTU por libra. Ese carbón se puede conseguir, el antracítico puede llegar hasta 14.000 BTU por libra. Pero, perdón. ¿Cuál sería el costo del kilowatts? El costo del kilowatt anda por los 5.8, no, ahora se desplomó. Todo está también en el costo de la planta. Usted sabe que hay como 12 tipos de tecnologías distintas para usted producir electricidad a partir de carbón. Muchas de las plantas, por ejemplo, China tenía cerca de 18.000 plantas a carbón. China todavía produce el 78% de su electricidad a partir del carbón. Y muchos países que viven pregonando que son muy anti-Trump y que son muy pro-verde, vaya a analizar usted la composición de su matriz. Por ejemplo, Italia, el 88% es de petróleo y carbón y gas, y solo el 12% de hidráulica geotérmica, que ellos tienen bastante, y tienen poco energía nuclear, pero tienen como un 5%. Pero usted va a Francia, y Francia es todo nuclear. Francia, el 80% es nuclear, de plantas nucleares. Tienen 52 campos con 19 empresas que generan esto. Pero usted se va solo a Alemania, que ha hecho una gran conversión y ha ido dejando el carbón, porque la gran ventaja que tenía Alemania en su desarrollo industrial era la presencia de carbón, porque usted se va a Bavaria, se va a Renania-Palatinado, se va a Stuttgart, se va a Brandenburg y a todos esos estados, y son estados de carbón. Y el carbón fue lo que sirvió para Alemania. Ahora bien, dije que China tenía 17.000 plantas y cerró 3.000. Y debe cerrar más, pero eso no quiere decir que disminuyó su producción de electricidad a partir del carbón. Lo que pasa es que China tenía plantas instaladas cuando no había sensibilidad ecológica, no había preocupación por el cambio climático, y todas las plantas que ellos instalaron en los 40, en los 50, en los 60, eso era carbón que molían y carbón que quemaban sin ninguna consideración ecológica. Pero ahora, cuando ha venido esta conciencia ecológica, han ido cerrando. Estados Unidos mismo tenía 1.300 plantas, tú lo buscas en internet, hace 25 años a partir de carbón, pero cerraron 500, es más, solo le quedan 580, pero todavía el carbón es el 34% de la electricidad. Ahora,
¿Usted está de acuerdo en que se haya hecho Punta Catalina entonces? ¿No se podía utilizar otro tipo de tecnología? No, porque, espérate, cuando se hizo Punta Catalina, que se diseñó 2012-2013, no había gas disponible. Debo repetir, cuando había, el mundo tenía gas, pero no República Dominicana. ¿Por qué? Porque aquí no hay gasoducto para traer gas por tubería. Es por barco que tenemos que traerlo. Entonces, Estados Unidos estaba en la etapa pre-fracking, fracturación hidráulica, obtener petróleo y gas a partir de las lutitas o de los esquistos bituminosos. Eso no había probado. Yo tuve la suerte de trabajar con el Dr. Schlechten, profesor de Colorado School of Mines, porque yo primero me gradué en la Universidad de Kansas como ingeniero químico y computer science, ingeniería química y ciencia de la computadora, porque nadie se graduaba de informática en los años 1975. Uno se graduaba en Assembly Language, en INGOL, en Fortran 2, Fortran 3, Fortran 4, en Magnetic Tapes y todas esas cuestiones, entonces las tarjetas de perforación. Por eso, bueno, entonces, luego fui a Alemania a hacer un posgrado en Düsseldorf en reactores químicos y finalmente vine aquí y siendo profesor en la madre maestra y trabajando dirigiendo la planta piloto de la Rosario Dominicana. Por eso yo fui el primero que saqué los primeros lingotitos de oro, porque lo sacábamos por un método distinto usando jícara de coco, etcétera. Otras cosas, otro día podemos hablar. Eso es ultra interesante de cómo sacamos ese oro, pero en ese entonces la madre maestra se entusiasmó en crear la Escuela de Geología y Mina y entonces él obtuvo un préstamo o una donación de la UNESCO, de las Naciones Unidas, y entonces hizo un concurso para seleccionar una persona para mandarlo a hacer maestría y doctorado a the Colorado School of Mines, el centro más alto del mundo en eso. Y yo me lo gané. Y entonces ahí fue que yo hice maestría y doctorado en mina y energía en Colorado. Entonces, Dr. Schlechten vivía Parece que se fue la señal de nuevo. Sí. Se le fue y se salió. Déjame ver, espérate. Sí, No, él está ahí todavía. Lo que pasa es que su señal está muy débil. muy débil. Sí, vamos a ver si regresa. Sí, de hecho él va a regresar eventualmente. A Chiqui, que lo contacte, le diga. Yo le mandaré al doctor, al ingeniero los datos que tengo, porque él dice que no cree los datos, pero realmente es una institución reconocida mundialmente que está hablando de eso, de que las plantas de carbón y a gas son deficitarias. Va a haber que en la Punta Catalina, antes del 2030, va a haber que abandonarla y vamos a ir a tirarnos fotos solamente ahí. Chalo, mi querido Chalo, recuérdate que ojalá que el de ande por ahí me oiga. El PRM no puede estar en desacuerdo con Punta Catalina. Recuérdate que ellos la van a administrar ahora. Sí, pero que el problema es bueno. Chiqui, parece que Chiqui, déjame abrir el micrófono. Chiqui, parece que te fue la señal del doctor y quedan dos. Él entró ahora, habla en el micrófono. Entró. Sí, ahí está. Sí, ahí va. Doctor, el ingeniero decía que el tema es que Estados Unidos para 2012, 2013, 2014 tenía prohibida la exportación de gas licuado de petróleo líquido. Estaba prohibido. Eso es cierto. Y es en el 2015 que abren las exportaciones. Entonces, según eso que dice
bichara, no porque hayan perdido, todo tiene que ser mentira. Es cierto que no habían contratos para comprar gas a largo plazo. Tenía aquí unos contratos que había hecho, pero como parte de su compra a Trinidad Tobago y de una planta que ellos tienen allá en Trinidad Tobago hace 15 años. Entonces, para construir una planta como esta había que hacer otra planta más de gas natural, pero no tenían cómo firmar contrato. A mí no me gusta el carbón, yo no estoy a favor del carbón y me hubiera gustado que fuera una planta gas. En el 2012, sin embargo, yo fui el director del programa de gobierno de Hipólito Mejía, como fui el director del programa de gobierno de Peña, de Jacobo y de Salvador Jorge Blanco, teniendo yo 28 años. Por eso fui el ministro de Economía y Planificación más joven que tuvo el país. Entonces, ¿qué pusimos nosotros ahí para enfrentar la expansión eléctrica? Instalar 1.200 megas en el 2012. 600 megas a carbón y 600 megas a gas. Consciente de que no había cómo firmar contrato para traer gas aquí. Porque, repito, gas natural hay en cantidades impresionantes en el mundo. Hay todo el gas que usted quiere en Europa, llevado desde la Siberia, desde Ucrania, de todos los campos. Lo que no había era gas natural líquido para traerlo en barco. Es más, no habían suficientes barcos disponibles en la región. El mundo solo tiene 120 barcos criogénicos, porque no es cualquier barco. Son barcos que puedan generar una frialdad, un bajo nivel térmico de menos 170 grados centígrados. Son complejidades que tiene usted que meterse en el campo para saberlo y entonces poder tomar decisiones. Lo bueno es que la planta está ahí. Lo bueno es que esa planta puede haber costado más dinero del que se pensó, pero esa planta que nació de un acto de corrupción que se comprobó porque lo confesó la propia Odebrecht, no pudo ejecutarlo porque a la gente se le ha olvidado que a final de cuentas quien pagó todo el precio de la planta fue el presupuesto nacional, el gobierno, porque lo pagó. Todo el dinero que esa gente dijeron que iban a traer, solo pudieron traer 360 millones de dólares, solo trajeron eso, porque fue el dinero que pudieron conseguir en Italia, Thermomint, en Sace, el sistema de seguro de italiano. Y entonces después que se descubrió también todo el entuerto que había, también no quisieron financiar los 300 millones adicionales. Y de los 2.237 millones, porque a 2.800 llegará si le pagan el dinero a Odebrecht, que sería lo más horroroso del mundo. Pero de los 2.237 millones que se dice que costó la empresa, la planta, el Estado realmente pagó como 1.900 millones. Entonces, esta es una empresa, una planta que se ha financiado con dinero dominicano. Y por eso entendemos que le da al Estado mucha facilidad, mucha preeminencia para poder controlar los precios de la electricidad. Porque no es lo mismo cuando un Estado está a merced de la generadora privada y a merced de todos los entes privados, a cuando hay un Estado que tiene solo en esa planta el 34% de toda la electricidad y con la ventaja de que es generación en base. La gran diferencia, porque todos los otros están en spot, la gran diferencia cuando usted tiene una planta de generación en base es que esa planta cuando se prenden no se pueden apagar. Se prenden para que duren 2 años generando, sin pararse, y se paren solo para darle mantenimiento programado.
Y entonces a las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, el país solo consume 900.000 kilos porque la gente está durmiendo y las empresas están cerradas. Entonces empieza la demanda, entonces esa planta no se pueden apagar, entonces esa parte del consumo lo tiene que atender esa planta, no puede ser otro, las otras hay que apagarlas. Entonces eso le da al Estado una preeminencia extraordinaria. Por eso no sería partidario de que se vendan, sino que el país se organice mejor y entonces cumplan el imperio de la ley, se persiga a todo el que se haya robado lo que sea y se le haga devolverlo, pero que ya esa planta pasan a ser vitales para el país. Imagínense usted, si ahora fuera que estuviéramos hablando de instalar esa planta, que tuviéramos que esperar 5 años más cuando el país crece en su demanda 250 megavatios cada año. Ese es el crecimiento. Entonces aquí ya hay que estar hablando de instalar otra planta de esa capacidad para que esté lista en 3 o 4 años, que sea gas natural ahora que hay gas. Es lo correcto, pero hay que instalarlo. Y hay que estar en eso siempre mientras el país exista, porque mientras aumente nuestra capacidad de consumo, tiene que aumentar la capacidad de generación. Tan sencillo como eso. Tulio Ausón. Tulio. Okay. Buenas noches, señor Albuquerque. Buenas noches. A mí como tertuliano, un placer darle la gracia por aceptar que esté con nosotros. Es un placer inmenso a cada tertuliano. Darle la gracia también por estar en la charla. No le voy a hablar en el asunto político porque no me gusta, no soy político y ya los muchachos saben lo que yo pienso de lo político. Pero tiene cédula y lo único inteligente que está cometiendo es que no eres político, pero entonces un político, a lo mejor bien malo, es el que te dirige y tú no puedes hacer nada para evitarlo. Porque lo que podría hacer para evitarlo es ser algo político. Y como no quiere, está condenado a que el peor político, a lo mejor yo, te dirija. Y con mucho gusto lo seguiré haciendo. Bueno, lo primero es que no tengo cédula. No vivo en República Dominicana. Ah, bueno. Me cogiste ahí. No vivo soy dominicano de nacimiento, pero no vivo en República Dominicana. ¿Dónde vives? Vivo en los Estados Unidos. ¿Dónde? En Nueva York. Nueva York. Ah, Nueva York. Se oye feo decir Nueva York, porque todo el mundo vive en Nueva York. O sea, no me gusta. Eso no. La capital del mundo, nada más. Ahora mismo es la capital del COVID. Bueno, pero también de la finanza y también de todo. Sí. Yo trabajo tecnología, yo trabajo energía. Energía. Yo soy el troubleshooter ejecutivo de una empresa de elevadores que le da servicio a los elevadores más altos de Nueva York. Llámese, wow, qué bien. La Torre de la Libertad, el Empire State Building, el Chrysler Building. Yo soy el que lo reparo y lo programo. Oh, felicitaciones. Entonces, un día quiero subir ahí acompañado de ti. Perfecto, cuando usted quiera. De hecho, usted es muy amigo de mi primo, se llama Ernesto Ángeles, Tobías. Ah, claro, claro que sí. Sí. Cuando venga, pues le dice y que me llamen y subimos. Ok, muchas gracias. Es muy impresionante, realmente. Entonces, aparte de mi trabajo, yo hago investigaciones de energía. De hecho, le tengo a los muchachos de la tertulia una charla sobre la mentira que nos han dicho sobre la energía eléctrica. Por ejemplo, usted que va mucho a Francia, yo lo sé porque es así. Usted que va mucho a Francia se da cuenta que la energía eléctrica de Francia es mucho más barata que la de aquí. ¿Por qué? Porque ellos producen energía a 220, voltaje 220. Eso significa que el amperaje tiene que bajar. Y lo que cuesta producir es amperaje. Y nos lo dan a 60 ciclos
a 60 hercios. Eso es para poder cogernos todo el dinero del mundo. Incluso yo le tengo a los muchachos algo para demostrarle que con 0.2 voltios yo le puedo prender una bombilla de 110 voltios, cambiándole la frecuencia de la electricidad. Claro. 60 llevándola a 1100 hercios. Claro. Claro. Aumentando la frecuencia. Se prende sin ningún tipo de problema, aumentándole la frecuencia. Entonces, mis dos preguntas que tenía, pues ya la hicieron. ¿Sería conveniente, usted cree que la humanidad debe de crecer en ese término energético? ¿O usted cree que hay una luz en el camino para que las compañías productoras de energía, llámese electricidad, llámese energía, la que tenemos, que es electricidad, pueda abaratarle al consumidor, abaratarle a ustedes mismos, a nosotros, ese precio tan gordo que yo veo por 1 kilowatt de energía, cuando yo puedo producir 1 kilowatt de energía con 1/10 de un centavo? Aquí en mi, correcto. Aquí en mi casa. Recuérdese que partiendo de lo que dijo ese francés enorme, la energía ni se hace ni se destruye. Ni se crea ni se destruye. Ni se crea ni se destruye. Un postulado que se ha convertido universal completamente. Yo estoy trabajando ahora mismo en un proyecto de energía cero. Producir energía desde punto cero, utilizando un encapsulado de Jones, o ladrón de Jones, y maximizándolo no a transformadores de potencia, sino a embobinado de reacciones, de reacción, cambiándole la frecuencia para que se autogenere ella misma. ¿No sería bueno invertir en nuevas propuestas energéticas? ¿No sería bueno analizar un poquito para que el pueblo o los pueblos, que nosotros podemos ser pioneros de eso, los pueblos tengan una luz allá en el camino para ver? Bueno, déjame darte alguna opinión. Lo que dices sobre el tipo de... La gente no sabe nada de la cualidad ni de la calidad de la energía. Lo que saben es voltaje y lo saben a media. No conocen bien el amperaje, no conocen la intensidad de la energía, ni conocen la importancia del ciclo y de la frecuencia. Por tanto, no saben nada de factor de potencia. Cuando el cable que me trae la energía de la línea eléctrica y llega a mi casa, que eso le llaman energía aparente, entonces debo dividirlo por la energía que yo realmente consuma. Si me da la unidad, yo tengo un factor de potencia 1 y tengo una eficiencia 100%. Pero si me da menos 0.85, 0.90, entonces yo tengo un factor de potencia bajo y entonces yo tengo mucha energía reactiva, energía que deteriora la calidad de la energía y eso se multiplica y ahí es que tengo que buscar los capacitores para ir. Pero bueno, ¿qué pasa en lo que tú has mencionado? ¿Por qué América consume a 110 y a 60 ciclos y Europa a 50 y a 220 y 383 realmente, que es como ellos consumen? Porque donde se inventó la electricidad fue Thomas Alva Edison, que se buscó el financiamiento de JP Morgan y fue en Wall Street en 1882 que él instaló 10,000 bombillas
todas con filamentos incandescentes y era energía directa. Y cuando llega el gran genio Nikola Tesla en 1884 y JP Morgan lo contrata, él le dice, maestro, no podemos seguir por el camino de la energía directa, tenemos que dar el salto a la energía alterna. Pero ya Thomas Alva Edison había creado con JP Morgan la General Electric y ya tenían, para 1890-92 ya tenían el mundo invadido por bombillas de esas de filamento incandescente, que el 90% de la electricidad lo consumían en calentarse, lo gastaban en calor y solo el 5% de emisión de luz. Europa vino después y ya tomó todas las enseñanzas de Nikola Tesla, de la energía alterna y de un voltaje mucho más elevado, del 220 hacia arriba. Y entonces por eso en Europa ellos transmiten a 50 ciclos a una frecuencia mucho más alta y a entonces ahorran en amperaje. Y lo que un hogar norteamericano consume en un mes en términos de dinero, en Europa solo consumen el 40%. Pero para el mundo entero, reconvertirse del sistema americano al sistema europeo, que es el más eficiente, eso sería una decisión política de muy alto costo, pero tú tienes toda la razón. Eso. Ahora, ¿cómo ha venido? ¿Cuál fue en 1917 Nikola Tesla planteó que la electricidad podía transmitirse por antenas inalámbricas y ser un fluido como el aire y que le llegara a todos los hogares y que se regalara? Pero tan pronto planteó eso, JP Morgan lo votó. Y entonces, pero en 1919 él crea el sistema LED, de Laser Emission Diode. Y entonces el diodo emisor de luz. Y Dmitry Andrenovich, en 1926 crea la luz LED. Pero la bloquearon en su desarrollo para que el mundo siguiera derrochando el consumo de electricidad, y ha sido un crimen. Pero la luz LED solo se utilizaba en los receptores de radio, televisión y en los equipos eléctricos, como esos puntitos rojos, amarillos y verdes, que esos eran los LED de antes. Es por eso que fueron dos rusos que fueron a la Universidad de Cambridge en 1998 y 99, que pusieron a punto el desarrollo del LED. El LED es un semiconductor de silicio que hace todo lo contrario de la celda fotovoltaica. La celda fotovoltaica también es un conductor, un semiconductor de silicio, pero que al darle la luz solar emite fotones y a través con un cable de alta sensibilidad eléctrica se recogen, entonces le ponen un inversorcito y un elevador de voltaje, entonces se ajusta el voltaje. Pero la luz LED, el bombillo LED, es lo contrario de la celda. Es también un semiconductor, pero en vez de ser herido por la radiancia solar, es estimulado por el flujo de electricidad. Entonces emite no fotones eléctricos, sino fotones de luz, que son entonces recogidos en los núcleos LED y se le instala un pequeño radiador para disipar el poco calor que genera, y por eso la luz LED ahorra hasta el 70%. El gran ahorro del mundo es en la luz LED, que la luz LED no solo sino que un mismo bombillo de 100 watts en incandescente o en el sistema que le llaman Cobra de las lámparas de sodio y todo esto, que es lo que predomina, te consume el doble de amperaje. El LED
te consume no solo el 95% de la electricidad, la convierte en luz visible, sino que también solo consume la mitad del amperaje. Y por eso yo trabajo mucho este campo y soy representante de la mejor compañía en esta materia en el país. Y también soy representante de un fluido, un líquido que se le inyecta a los acondicionadores de aire y le ahorra el 30% de la energía, pero eso es más complejo que en otro momento pudiéramos hablar. Pero tiene mucha razón. Adelante. Chiqui, estamos ya, doctor ingeniero, estamos en fase final. Chiqui, yo espero. Leonel Liriano tiene la palabra y le damos las gracias que él fue el contacto que lo invitó Muchas aquí a la gracias. tertulia. Así como usted tiene el programa Los Sabios en la Z, aquí en Santiago hay un grupo que se llama La Tertulia, que hace este tipo de interacciones. Chiqui Liriano es mi hermano, mi amigo, lo admiro y lo quiero mucho. Yo y mi familia, y admiramos su familia también. Eso es recíproco, ingeniero. Sí, yo quería comenzar mi participación con un pequeño comentario, y era que ahorita cuando mi hermano Roy estaba hablando del CO2 y del metano, que no eran tóxicos, me llamó mucho la atención, porque hay una cosa que dice que todo en exceso hace daño. Inclusive el agua que nos la tomamos todos los días para refrescarnos y calmar la sed, si usted se la pone en los pulmones, no lo deja respirar y se ahoga. No, y el vapor de agua también genera efecto invernadero. La excesiva humedad en la atmósfera. Porque me excusa, la atmósfera debería tener una temperatura media de 14 grados centígrados. Si todavía el contenido de CO2 fuera 278 partes por millón, como era en el 1734 hacia atrás, la temperatura media de la atmósfera fuera 14 grados centígrados, que es la temperatura que debe mantenerse para mantener el equilibrio energético, que la misma cantidad de energía que recibe del espacio exterior sea la que ella también elimine o refleje, porque la Tierra no tiene por qué variar en su equilibrio térmico. Sí. Otra cosa interesante que ocurre es que el CO2 es uno de los elementos fundamentales cuando tenemos la respiración. Y se ha hecho tan sabiamente ese mecanismo en el organismo, que nosotros entramos el oxígeno, que es nuestra fuente energética fundamental, y sacamos el CO2 hacia afuera en ese proceso para evitar el acúmulo de CO2, porque termina haciendo daño al organismo. Inclusive hay una enfermedad que se llama narcosis por CO2, que se produce en pacientes que tienen los pulmones muy malitos y que no pueden producir el intercambio adecuado, y ese acúmulo de CO2 termina haciéndole daño al cerebro. Otra cosa interesante que quería comentar es que yo no sé, y como usted dijo anteriormente, es muy difícil que se calcule cuál es el papel del hombre en el calentamiento global, pero ahora en la pandemia esa fue una de las cosas interesantes que se produjo, que por la reducción de la actividad humana, muchísimos países, incluyendo China, México y otros países, se vio cómo se aclararon los cielos. O sea, algo tiene que ver el hombre y su actividad con la polución y el calentamiento global. Mi pregunta es la siguiente. Yo he visto, por ejemplo, últimamente, que gente como el de Microsoft, Bill Gates, y otras gentes que se supone que sean pensantes, están invirtiendo mucho dinero en la energía nuclear, y han ido transformando y eficientizando, disminuyendo también el riesgo de accidentes nucleares, y producir energía nuclear aparentemente es más seguro
y es mucho más barato que lo que se hacía anteriormente. ¿Qué usted piensa en nuestro país de la posibilidad de algún día producir energía nuclear? Bueno, la energía nuclear no contamina porque lo que se hace es instalar un acelerador de partículas que va a golpear una masa de uranio que ha sido previamente enriquecido, porque la ocurrencia natural del uranio en el vientre de la Tierra usualmente es de parte por millón, pero se necesita llevarlo a un concentrado que tenga mínimo de un 3% de átomos U-238. Entonces, se ha demostrado, en Francia nunca ha habido un accidente. Francia tiene 52 campos nucleares, tiene 19 firmas, empresas encargadas de eso, pero que son propiedad del gobierno francés. Y el orgullo de Francia es la estabilidad de su sistema eléctrico y el bajo precio de la electricidad que ha servido como catapulta para su desarrollo global francés. Hay que saber que Francia, el Producto Interno del mundo, el PIB del mundo son 78 trillones de dólares. Estados Unidos tiene 19.5. Pero eso, debo decir que no me gusta meterme en hablar del PIB del mundo, porque entonces tengo que hablar de que ese es, de que hay dos formas de medir el PIB. Una es a precio contante, a precio de mercado, y otra es a precio de paridad de compra, que es lo que se llama el PPP, the Purchasing Power Parity, la paridad de capacidad de compra. Pero bueno, para no meterme en eso, Francia tiene 4 trillones con tan solo 64 millones de habitantes. Estados Unidos, que tiene 333 millones, que debería tener 5.5, si usted multiplica los 4 trillones de Francia por las veces que está contenido Francia en Estados Unidos en población, entonces Estados Unidos debería tener 24 trillones. Eso quiere decir que en términos unitario poblacional, Francia es más desarrollada que Estados Unidos. Lo que pasa es que es un país con 560 y tantos mil kilómetros cuadrados y entonces 64 millones. Estados Unidos tiene 10 millones de kilómetros cuadrados agregándole Alaska y entonces 333. ¿Qué quiero decir? Que la energía nuclear en el mismo Japón ha sido muy segura. El problema de Fukushima no fueron los reactores nucleares, donde nunca ha habido un accidente, fue el tsunami. Es que Japón, si usted mira bien Japón y ve la estructura del Océano Índico y el Océano Pacífico, confluyen, los tsunamis tienen que confluir frente a Japón y por eso que le golpean tan brutalmente. Entonces, el accidente nuclear de Japón fue un tsunami, no una falla del sistema nuclear. Solo ha habido en las 1000 millas, en la planta de 1000 millas en Estados Unidos, en la costa este, un accidente que fue muy grave y que Estados Unidos ocultó siempre, y el de Chernobyl. De manera que si vamos a hablar de seguridad, la energía nuclear, obtener energía eléctrica de fuente nuclear es muy conveniente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el reto? Encontrar una disposición idónea e inocua para los desechos radioactivos, que son sólidos.
y para toda la radioactividad que pudiera, que siempre se escapa en un pequeñísimo porcentaje. Ahora mismo, en Gran Bretaña, la Rolls-Royce está afinando diseños de reactores de capacidades medias de 400 megas. Y cuando estos salgan al mercado, pues el país podría considerar la compra y la instalación de reactores nucleares. Instalamos 4 o 5 reactores de estos en lugares adecuados, pero además se espera que para cuando este diseño esté a punto de mercado, ya el torio será utilizado y el torio disminuye en un 80% la peligrosidad de desechos radioactivos que quedan. De manera que el futuro de la energía nuclear es muy promisorio y antes se creía que solo podían ser instalados esas plantas porque eran demasiado grandes en los países ricos, porque el tamaño más pequeño que se utilizaban eran 800 megas. En Cuba, los rusos empezaron la instalación de una planta nuclear. Y claro, desde 1988 la paralizaron y sería casi totalmente imposible que Cuba, en su miseria tan profunda, a pesar de sus esfuerzos culturales y educativos y en salud, de las únicas áreas en que ellos pueden hacer algo, porque hasta su deporte se le ha ido al suelo. No hay mucha posibilidad de que Cuba levante esto. Cuba, su situación es tan grave que nosotros consumimos 1.300 kilovatios por persona por año y ellos solo consumen 500. Es decir, la pobreza de Cuba es una cuestión estructural tuetanaria. Ha llegado a niveles muy profundos. Esto no es crítica al sistema y lo tiene que ser porque todo lo que no tenga éxito tiene que ser criticado y tenga que ser abandonado. No hay forma de usted convertirse en creyente de algo que no funcione. Entonces, yo pienso sí que República Dominicana no debe descartar que en algún momento, cuando todos estos elementos positivos que están marchando favorablemente, acompañando la energía nuclear, se den, podamos entrar a ser un país con algún grado de su matriz energética que sea también nuclear. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Las personas que tienen preguntas será en la segunda parte. Vamos a invitarlos, si es posible, para agosto, septiembre, un nuevo encuentro. Le damos las gracias por su participación. Y lo último que le digo, ¿usted va para algún ministerio? Eso lo sabe el presidente. Él se ha tomado su libertad y esperamos que sí, vamos a colaborar con el gobierno. Sí, entonces, Chiqui, despídete ya. Pero no, despídete rápido, que ya estamos pasados. No, darle las gracias al ingeniero. Sí, darle las gracias al ingeniero que participó con nosotros y realmente parece que fue muy bueno para todos porque tenemos 2 horas en esta participación y todo el mundo le gustaría continuar la conferencia. Para mí y para mi familia siempre es un honor contar con la amistad que nos prestigia del ingeniero Ramón Alburquerque y su familia. Muchas gracias por atender a nuestro llamado. Gracias, Chiqui, y saludos a todos allá. Y a le manda ustedes, saludos. queridos amigos. Muy bien.